El hombre como ser social. El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual para alcanzar sus metas y objetivos requiere de la comunicación con sus semejantes. Las personas necesitan compartir lo que observan, piensan y sienten a través de un lenguaje. Por eso la comunicación se define como la creación de significados compartidos por medio de diversos fenómenos simbólicos. Examinando la comunicación como proceso social, se distingue su dinamismo, ese movimiento continuo que pone énfasis en las características de su naturaleza dinámica, transaccional, personal y afectiva. De acuerdo con tal naturaleza, el ser humano también presenta características propias para la comunicación, ya que el mismo se considera un sistema generador de mensajes con capacidad para recibir información, procesarla y transmitirla. El lenguaje como la comunicación se considera de naturaleza social, puesto que nace en la gente y propicia la interacción con los grupos y formación de las sociedades. Los dos se complementan, ya que el lenguaje es un mero instrumento para comunicarse y la comunicación necesita del lenguaje para funcionar. Al hablar de comunicación oral, hablamos también de la lengua o el modo particular de expresarse en un grupo o un pueblo. Para estudiar y comprender mejor cómo funciona la comunicación humana, es necesario detener la dinámica del proceso y observar cada uno de los elementos que componen mediante la representación de modelos. Los modelos sirven para tener interrelación de los componentes y sus efectos o resultados tendientes a la aceptación o el rechazo de la comunicación. Diversos modelos demuestran componentes entre los que se consideran básicos, como tales como el emisor, que envía el mensaje con su contenido y tratamiento, el receptor, quien recibe el mensaje. Se añaden a esos elementos que indican la respuesta y fidelidad del mensaje, como son la retroalimentación y el posible ruido, los medios o canales utilizados para hacer llegar hasta el destinatario el mensaje. Finalmente, el contexto social, todos son variables y producirán el efecto en los resultados del proceso. La comunicación humana como proceso se distingue por su dinamismo o movimiento continuo que pone énfasis en las características de la naturaleza social, integrado como por personas mediante transacciones de ideas que fluyen entre sí y se integran como miembros de un grupo el cual para satisfacer sus expectativas y cumplir los objetivos. Se comunica con el propósito de informar, de entretener, de persuadir o de actuar. En la comunicación humana encontramos dos formas de manejar el lenguaje verbal, la oral y la escrita. Ambas utilizan el razonamiento verbal, pero se diferencian en cuanto al uso de habilidades por parte de las personas para la transmisión de sus ideas. La comunicación escrita es más razonada, estructurada y hasta cierto punto estática y permanece. En cambio, la comunicación oral se distinguen por su dinamismo, su espontaneidad y su rapidez para expresar ideas, aunque las personas cometen muchos errores al hablar, como son las repeticiones, las frases incompletas o las fallas de pronunciación. El lenguaje como vínculo primario de la comunicación, sea oral o escrito, es el que compone con esa función vital para el ser humano de compartir sus ideas y sentimientos con otros.